¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa Toma Cine, en el que como siempre abordaremos algunos temas dedicados al séptimo arte. En esta ocasión vamos a tratar un tema que es muy polémico porque divide a los espectadores y los envuelve en el debate y en la discusión. Es el cine comercial versus el cine de arte. Son denominaciones igualmente discutibles porque dicen que el cine comercial también hace arte y que el cine de arte puede también llegar a ser comercial hasta cierto punto mediante los festivales y otras exhibiciones que hacen que el cine de arte pues también obtenga ingresos. Sin embargo, esto se inició desde que el cine fue descubierto y fue dado a conocer. Ya platicamos un poco sobre cómo los hermanos Lumière concretaron la invención del cinematógrafo y cómo Georges Méliès lo convirtió en un arte al hacer sus obras de cine fantástico con efectos especiales. Bien, comenzaremos a platicar un poco sobre el cine comercial. El cine comercial tiene algunas características que son muy definidas. Se definieron con la fundación de Hollywood. Hollywood fue el parteaguas para definir precisamente lo que sería la producción comercial de cine. Las películas de cine comercial tienen una trama que se sustenta en una historia muy entendible, muy digerible para el público. Muchas veces se le cataloga como simple o simplona, pero el público la entiende y la digiere muy bien. Sus personajes también son simples, con un lenguaje no muy complicado y suelen estar psicológicamente divididos entre buenos y malos, entre protagonistas y antagonistas. Básicamente así se manejan los personajes. El final de la historia a menudo da una resolución clara al problema que se plantea en la película. Entonces ya estamos entrando aquí en la manera en que el contenido de las películas comerciales se elabora, se estructura. Precisamente la estructura narrativa del cine comercial es denominada de tipo aristotélica. Esto quiere decir que sus unidades narrativas, sus unidades temporales de tiempo y de espacio están bien marcadas, con 3 actos, con clímax y un final, o 2 finales, como se quiera pensar también. Los 3 actos son básicos también para la elaboración de un guión. Esa es una de las fuertes aportaciones del cine comercial en sí, y es lo que aprenden muchos alumnos desde un inicio a elaborar los guiones. En cuanto a los recursos de elaboración técnica, de filmación, el cine comercial usa mucho las elipsis, es decir, elimina tiempos muertos, tiempos aburridos y solamente se concreta en las acciones relevantes para la historia. ¿Sí? El ritmo de las películas del cine comercial es dinámico, es acelerado, sin que necesariamente haya muchos cortes, más bien tiene actos secundarios, historias secundarias que se van desarrollando alternativamente a la trama original. Los personajes tienen una meta clara por lograr, se define desde un principio qué es lo que quieren alcanzar, qué les hace falta y tienen que luchar por lograr cumplir ese objetivo. Y para lograrlo se les presentan diversos obstáculos que son los que ellos van salvando, los van superando conforme avanza la historia. El cine comercial también suele apegarse a ciertos géneros que son los más rentables, por ejemplo, la comedia, el thriller, el cine de terror, el cine de ciencia ficción, el cine de superhéroes, el melodrama y algunos más. Antes fue el cine negro, el western, pero suele centrarse en esos géneros básicamente.
Utiliza también el cine comercial recursos técnicos muy costosos y eficientes, con efectos especiales últimamente de orden digital. Antes eran efectos que se hacían con maquetas, con explosiones, con humo, con artefactos muy grandes. Ahora son digitales. Se pueden crear escenarios digitales muy costosos, ¿sí? Muy eficientes y pues muy impactantes. A eso le apuesta el cine comercial. También maneja muchos movimientos de cámara, muy dinámico el ritmo. Tiene tomas espectaculares desde diversos ángulos, el picado, el contrapicado, el ángulo holandés, que es la cámara que se inclina hacia un lado o hacia el otro, tomas espectaculares de arriba hacia abajo, conocido como el ángulo nadir. Ahora con el uso de drones pues se logran travelings desde arriba, mirando hacia abajo y haciendo un recorrido por ciudades, por paisajes, por bosques. Son tomas muy impactantes que atraen mucho al espectador. El cine comercial también utiliza a actores muy conocidos que tienen la posibilidad de lograr los grandes réditos en taquilla, en los cines, en las plataformas de streaming y que atraen público, o sea, para que la producción se recupere y además genere una ganancia. Entonces el cine comercial utiliza estos actores que son actores con talento, vale decir, son actores con talento, muy seguros de sí mismos, aunque el papel que desempeñen sea básicamente un papel simple, un personaje muy simple, ¿sí? A fin de cuentas, el espectador no batalla mucho para entender las películas de cine comercial, las películas de la industria. Los detractores del cine comercial lo tachan de tonto, de mezquino, de superficial, repetitivo y poco arriesgado, pues solo se interesa en hacer dinero y no en hacer arte. Pero a continuación seguiremos hablando un poco más del cine comercial y del cine de arte. Por otra parte está el cine de arte, que tiene características diferentes al cine comercial. Por ejemplo, es un cine de expresión muy personal que a menudo se identifica con el cine de autor, con el cine independiente. La trama del cine, de las películas de arte son ambiguas, son poco entendibles, con muchas lagunas narrativas. Los personajes que intervienen en la trama de las películas de arte son muy complejos, con muchas emociones, con muchos traumas, muchas contradicciones, pero son difíciles de entender para la gran masa. Las historias también son difíciles de descifrar, porque no necesariamente existe una meta o un objetivo por alcanzar, o esta no es clara. A veces no sabemos el personaje que está haciendo o por qué está haciendo tal cosa. La narración del cine de arte suele ser muy fragmentada, llena de subjetividades y muy lenta el desarrollo de las acciones. La edición que maneja el cine de arte es poco convencional. Se usa mucho el flash forward y el flashback sin avisar, es decir, de repente la historia se regresa al pasado sin decir nada, sin que el personaje plantee algún diálogo al respecto. También usa los llamados jump cut, que son cortes bruscos, saltos bruscos en la acción, muy marcados. Usa mucho los tiempos muertos, el cine de arte, donde aparentemente no pasa nada. Las tomas son muy largas, son demasiado largas, a veces duran minutos y el espectador batalla mucho para entenderlas. Usa encuadres anticlimáticos, llamados así porque en lugar de seguir una acción a detalle, como lo hace el cine comercial, la cámara se aleja y no vemos las expresiones de los actores, vemos la acción en un plano general muy amplio.
las actuaciones de los intérpretes, de los histriones, los actores, se inclinan más hacia la definición interna del personaje, por lo que requieren un trabajo emocional muy fuerte. Se define más por lo interno del personaje que por su apariencia externa. Las historias abordan temas a veces muy cotidianos, pero muy cargados de condiciones políticas, históricas y sociales determinadas. El espectador, por lo tanto, es desafiado a armar sus propias conclusiones, porque la explicación que les dan no es clara. Entonces es una polémica que existe desde hace mucho, con un bando y otro. Obviamente es mayoría los que se inclinan por el cine comercial porque es más sencillo y fácil de entender, pero no por eso el cine comercial deja de tener sus grandes obras maestras, al igual que el cine de arte. Voy a nombrar algunos directores para que los reconozcan y puedan hacer su propia conclusión. Por ejemplo, está Christopher Nolan, Steven Spielberg, George Lucas, Peter Jackson, Ridley Scott, Alfred Hitchcock, Wes Anderson, Paul Thomas Anderson, Billy Wilder, John Ford, James Cameron, David Fincher, Clint Eastwood, Ron Howard, Jon Favreau, Zack Snyder, Sam Raimi, que son directores, son directores que son comerciales, sin embargo tienen obras maestras dentro de este segmento. En el cine de arte tenemos a grandes maestros también, como Ingmar Bergman, Andrei Tarkovsky, Federico Fellini, David Lynch, Jim Jarmusch, Rainer Fassbinder, Luis Buñuel, Carlos Saura, Víctor Erice, que son españoles, Lisandro Alonso, argentino, Terrence Malick, los hermanos Coen, Sofía Coppola, Darren Aronofsky, el coreano Kim Ki-duk, Akira Kurosawa, Yasuhiro Ozu, japoneses legendarios, Jane Campion, reciente ganadora de un Oscar. Entre los mexicanos, pues tenemos a varios del cine comercial. Está Fernando de Fuentes, todos los de la época de oro, y obviamente los tres amigos, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu. Dentro del cine de arte, los contemporáneos son Carlos Reigadas, Michel Franco, Fernando Behnke, Claudia Saint-Luce o el siempre vigente Arturo Ripstein. Y bueno, esta es una polémica que nunca va a terminar. Lo que podemos recomendar es que apreciemos el buen cine, sea de donde provenga, si de la gran industria o si del cine independiente, que la historia nos ha demostrado que en ambos aspectos, en ambos círculos del cine, podemos encontrarnos grandes joyas y grandes obras maestras de la cinematografía mundial. Nacido el 7 de julio de 1901 en Sora, Italia, fue un actor y director de cine ganador de varios premios Oscar. Hijo de un magistrado y de la napolitana Teresa Manfredi. Pasó su infancia y adolescencia en Nápoles, donde cursó los estudios primarios y secundarios. En 1918 dio sus primeros pasos como actor en el filme El proceso Clemenceau, protagonizado por Francesca Bertini. En 1922 ingresó en el elenco teatral de Tania Pavlova y luego formó parte de otras compañías, consagrándose como actor en 1928 para en 1930 formar su propia compañía teatral. De Sica fue uno de los directores italianos más influyentes en la historia del cine mundial. Inspiró la mayor parte de su trabajo en los escenarios de la Italia de la posguerra. A lo largo de su carrera cinematográfica también participó como actor.
Ganó diversos premios y nominaciones alrededor del mundo por su trabajo. Perteneció al movimiento neorrealista italiano, una corriente cinematográfica que quería alejarse del cine fascista, y era mayormente musical. Contribuyó a este movimiento con destacadas películas escritas en colaboración con Cesare Sabatini. Una de ellas es El limpiabotas. Este film narra la historia de un grupo de niños que durante la Segunda Guerra Mundial se ofrecen para trabajar como limpiabotas para los soldados estadounidenses. La segunda gran obra neorrealista de Vittorio De Sica es su universalmente conocida Ladrón de bicicletas, de 1948, una obra maestra del neorrealismo italiano que no tuvo éxito en Italia, hasta llegar al punto en que los espectadores pedían que les devolvieran el dinero de la entrada, mientras en París estuvo 7 meses en cartelera. La película filmada en Roma fue nominada al Oscar por Mejor Guión y más tarde obtuvo un premio honorario a la Mejor Película Extranjera, estrenada en 1949. Además ganó un Globo de Oro, un BAFTA y diversos premios en Italia. Ayer, hoy, mañana, de 1963, es la película que marcó un cambio definitivo en la filmografía de Vittorio De Sica. En ella se narran las historias de amor, en pequeños cortos cómicos, de 3 parejas en diversos lugares de Italia: Roma, Nápoles y Milán. Las 3 historias son protagonizadas por el dúo dinámico formado por Sofía Loren y Marcello Mastroianni. De las 3 historias, el segmento nombrado Mara es el más recordado. En el sketch, Sofía Loren interpreta a una trabajadora sexual que intenta ayudar económicamente a una vecina mayor. En la escena más famosa del corto, Sofía le hace un striptease a Mastroianni. La escena sería homenajeada y recreada 30 años después y con los mismos actores en el filme de 1994 Caprichos de la Moda, dirigido por Robert Altman. Durante la grabación de su último filme, El viaje, en 1973, De Sica cayó enfermo de una afección bronquial y finalmente falleció el 13 de noviembre de 1974 en Francia, tras una intervención quirúrgica por cáncer de pulmón. Bien, en esta sección del programa dedicada a la película por comentar, en esta ocasión hablaremos un poco sobre una de las grandes joyas en la historia del cine, otra de tantas porque afortunadamente hay varias, en especial del neorrealismo italiano, una corriente cinematográfica que ya hemos platicado un poco en la emisión dedicada a las nuevas olas y a las corrientes vanguardistas. El neorrealismo italiano, que surge después de la Segunda Guerra Mundial y que se encarga de mostrar la dura realidad que sucede básicamente en Italia después de ser uno de los grandes países perdedores del conflicto armado. Por eso se llama el neorrealismo italiano, porque muestra lo que ocurre en el país después de perder el conflicto y de sumirse en una enorme pobreza material y espiritual. Entonces, se trata de Ladrón de bicicletas, una película de 1948 del maestro Vittorio De Sica. La película aborda la historia de un hombre, Antonio Ricci, que consigue un empleo como colocador de carteles publicitarios en la calle. Consigue un empleo muy difícil de lograr porque pues, las condiciones eran adversas. Había mucha gente desempleada y él consigue trabajo como pegador, digamos, de carteles publicitarios. Pero para hacer esa labor necesita una bicicleta y él tenía una bicicleta, pero la empeñó precisamente porque necesitaba dinero para sostener a su familia. Entonces no haya cómo conseguir una bicicleta. Su esposa María consigue desempeñar la bicicleta dando a cambio unas sábanas que tenían en su casa, y así recuperan la bicicleta que habían empeñado. Entonces, con mucho optimismo, Antonio va a desempeñar su primer día de trabajo y mientras está colocando algunos carteles, los está pegando con cola en una pared, deja la bicicleta a un lado y llega
un muchacho que también se ve bastante pobre y le roba la bicicleta. Entonces es un día de mala suerte, su primer día de trabajo, pierde su herramienta básica, que es la bicicleta. Eso fue un sábado. Entonces lo que sigue es la búsqueda afanosa por la bicicleta, tratar de recuperarla de nuevo, esta vez pues de las manos de los ladrones. Consigue que le ayuden algunos amigos y también su hijo, que es un niño de algunos 10 años, su hijo que limpia botas y zapatos también para ayudar a la economía. Entonces se emprende la búsqueda de la bicicleta en toda la ciudad de Roma, lo cual es muy difícil. Es como buscar una aguja en un pajar. Sin embargo, los esfuerzos de Antonio y de su hijo y de sus amigos es infructuoso porque se enfrentan a muchos problemas, la indiferencia de la policía, una especie de mafia organizada en el robo de bicicletas en un barrio pobre. Van al mercado de partes de bicicletas para ver si la encuentran, aunque sea por partes, pero es infructuosa la búsqueda. Después cree reconocer al ladrón y va y lo increpa, pero pues el barrio lo defiende, el barrio donde vive el supuesto ladrón pues lo defiende, y entonces él no tiene otra salida, pues queda pues, a merced de la desgracia. Al otro día, el domingo, es cuando sucede esto y ya él, totalmente desilusionado, va caminando por las calles y ve que hay un partido de fútbol y mucha gente va en bicicleta a verlo, y de repente ve una bicicleta ahí abandonada, no abandonada, sino que la dejan fuera de un edificio, y decide robarla. Pues ahí es donde viene el gran conflicto y el nombre del ladrón de bicicletas. El final pues se deja abierto para que igualmente puedan apreciar la película y noten la manufactura de la misma, y también en qué termina la historia. Es una historia muy sencilla, es una historia muy simple, pero que nos habla de las dificultades económicas que deja la posguerra, de la crudeza, de la desesperanza, ¿sí? De mostrar la verdad de lo que estaba pasando en el país, y se logra una obra maestra con muy pocos recursos, con solo una cámara y unos actores improvisados. El actor que interpreta a Antonio, que era un obrero de verdad, no era un actor profesional, es Lamberto Maggiorani. El niño también era un niño que no tenía experiencia en la actuación, y logran dos de las interpretaciones más impactantes en la historia del cine sin tener experiencia previa. Histórica la película por estas razones. Está perfectamente contada y entendible para el público. Los planos y las tomas generan impotencia y crudeza, por eso es una película muy realista o neorrealista, y maneja diversos valores y características sociales como la amistad, la necesidad, la bondad, la malicia, el clasismo, el delito, la pobreza con sus causas y consecuencias, y a fin de cuentas el amor familiar, en especial el amor de padre e hijo. Y entonces es altamente recomendable esta película, una gran película del cine italiano y una gran película de la cinematografía mundial, Ladrón de bicicletas. Y bien amigos, es así como llegamos al final de una emisión más de su programa Toma Cine. Les agradecemos mucho su atención y los esperamos para la próxima. Hasta pronto.